Una embarcación científica soviética navegaba por el mar de Aral cerca de una isla que oficialmente no existía. A bordo viajaba una joven investigadora llamada Ostina Fodorov. La misión parecía rutinaria: recolectar muestras marinas y continuar estudios ambientales en una de las regiones más aisladas de Asia Central. Entonces, ocurrió algo extraño. Durante el trayecto, la tripulación observó una nube de polvo elevándose en la distancia sobre la isla Borrasdenia. Nadie explicó qué era. Días después, Fedorov comenzó a sentirse mal. Primero apareció fiebre, luego agotamiento extremo y finalmente una erupción que alarmó a los médicos soviéticos. La situación escaló rápidamente. La investigadora fue trasladada de emergencia a Aralsk, una ciudad portuaria cercana. Poco después, varios contactos directos también comenzaron a presentar síntomas. Las autoridades soviéticas reaccionaron con una rapidez inusual. Se impusieron cuarentenas, se restringieron movimientos dentro de la ciudad. Miles de personas fueron vacunadas en muy poco tiempo y equipos médicos iniciaron operaciones de aislamiento bajo supervisión militar. Años después, diversos investigadores relacionaron aquel incidente con pruebas biológicas realizadas en Borrasdenia, una isla utilizada secretamente por la Unión Soviética para experimentos militares. La versión más extendida sostiene que una liberación accidental de viruela durante pruebas en campo abierto alcanzó a la embarcación científica mientras navegaba cerca de la zona restringida. Nunca existió una confirmación pública completa por parte soviética. Durante décadas, el episodio permaneció enterrado entre documentos clasificados y testimonios fragmentados. Pero lo inquietante era otra cosa. La isla donde probablemente ocurrió todo aquello no aparecía en mapas convencionales, y eso apenas era el comienzo. Antes de convertirse en escenario de uno de los secretos militares más perturbadores de la Guerra Fría, el mar de Aral había sido uno de los lagos más grandes del planeta. Ciudades pesqueras enteras dependían de sus aguas. Decenas de miles de personas trabajaban en puertos, fábricas y rutas comerciales conectadas al lago. Barcos de carga atravesaban la región constantemente y comunidades completas crecieron alrededor de aquella enorme masa de agua en medio de Asia Central. Todo comenzó a cambiar durante los años 60. La Unión Soviética impulsó gigantescos proyectos agrícolas para convertir regiones áridas en centros masivos de producción de algodón. Para lograrlo, Moscú desvió enormes cantidades de agua de los dos ríos que alimentaban el mar de Aral. El proyecto fue presentado como una victoria de ingeniería soviética. Al principio pareció funcionar. Después, el lago comenzó a desaparecer. El nivel de agua descendió lentamente durante años, mientras puertos enteros quedaban cada vez más lejos de la costa. Lo que parecía una transformación agrícola terminó convirtiéndose en uno de los mayores desastres ambientales del siglo XX. Y mientras el mar de Aral se reducía lentamente, otra operación mucho más silenciosa avanzaba lejos de la atención internacional. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron programas secretos relacionados con armas biológicas, mientras la tensión nuclear dominaba la política mundial. En 1972, ambos países firmaron la Convención sobre Armas Biológicas, un acuerdo internacional que prohibía oficialmente el desarrollo y almacenamiento de ese tipo de armamento. Públicamente, Moscú aseguró haber abandonado esas investigaciones, pero en privado ocurrió algo distinto. La Unión Soviética expandió uno de los programas biológicos más grandes y secretos de toda la Guerra Fría bajo una red conocida como Biopreparat. Miles de científicos trabajaron en laboratorios distribuidos por distintas regiones soviéticas investigando agentes biológicos, métodos de producción y sistemas de dispersión militar bajo niveles extremos de secreto. Uno de esos lugares estaba perdido en medio del mar de Aral. Para la mayoría de la población soviética, la isla prácticamente no existía. Algunos mapas alteraban su ubicación, otros simplemente la eliminaban. Durante décadas, solo personal autorizado podía acercarse a la zona, y ahí fue construido Aralsk 7, una ciudad militar cerrada, levantada en medio de la isla para alojar científicos, técnicos, soldados y familias completas vinculadas al programa soviético.
Desde el exterior, el lugar parecía una pequeña ciudad más de la Unión Soviética. Había apartamentos, escuelas, hospital, cine, tiendas e incluso zonas recreativas para el personal. Pero detrás de esa rutina cotidiana, operaba un complejo biológico altamente restringido conectado a laboratorios, instalaciones militares y campos de prueba distribuidos por la isla. El acceso estaba estrictamente controlado y las comunicaciones eran vigiladas. Gran parte de las operaciones permanecía fragmentada para evitar que demasiadas personas conocieran el panorama completo, y con el paso de los años, Aralsk 7 se convirtió en uno de los centros más importantes del programa biológico soviético, y lo que ocurría ahí era todavía más inquietante que la propia existencia de la isla. En distintas zonas de Vozrasdenia se realizaron pruebas relacionadas con agentes biológicos utilizados con fines militares. Entre ellos aparecieron investigaciones vinculadas a antrax, viruela, peste y tularemia. Parte de las pruebas consistía en estudiar cómo se dispersaban ciertas partículas en condiciones reales de viento, temperatura y terreno abierto. Para eso se utilizaban animales de experimentación colocados en diferentes puntos de la isla, mientras equipos militares analizaban el alcance, la resistencia y el comportamiento de los agentes liberados durante los ensayos. El objetivo era desarrollar sistemas capaces de mantenerse activos durante más tiempo, resistir condiciones ambientales extremas y aumentar su efectividad estratégica en caso de conflicto. Todo aquello ocurría bajo uno de los niveles de secreto más altos de la estructura soviética, y aún así comenzaron a circular rumores sobre accidentes, sobre pruebas que habían salido mal y sobre investigaciones que avanzaban mucho más lejos de lo que oficialmente se reconocía. Durante décadas, gran parte de lo ocurrido en Aralsk 7 permaneció enterrado bajo censura soviética y archivos clasificados, hasta que apareció un hombre que había visto el programa desde dentro. Su nombre era Kanayan Alibiakov. En Occidente sería conocido como Ken Alibiak. Alibiak había escalado durante años dentro de Biopreparat hasta convertirse en una de las figuras más importantes del programa soviético. A comienzos de los años 90 ocupaba un cargo equivalente al número 2 de toda la red biológica militar. Eso le daba acceso a laboratorios secretos, instalaciones de producción y proyectos clasificados distribuidos por toda la Unión Soviética. Durante mucho tiempo creyó estar participando en investigaciones estratégicas necesarias para la seguridad soviética. Después llegó el colapso. A finales de los años 80, la estructura soviética comenzó a deteriorarse rápidamente. Crisis económicas, luchas internas y pérdida de control estatal afectaron incluso programas militares altamente secretos. Alibiak empezó a preocuparse por el futuro de aquellas instalaciones y por el nivel real que había alcanzado el programa biológico soviético. En 1992 viajó oficialmente a Estados Unidos como parte de una delegación científica. Nunca regresó. Poco después desertó y comenzó a colaborar con autoridades estadounidenses. Sus revelaciones provocaron impacto internacional. Por primera vez, un alto funcionario con acceso directo al núcleo de Biopreparat describía públicamente cómo había funcionado realmente el programa soviético. Y entre las instalaciones mencionadas, apareció Vozrasdenia. La isla perdida en el mar de Aral dejaba de ser un rumor. Ahora existían testimonios internos que conectaban directamente a Aralsk 7 con pruebas biológicas militares desarrolladas durante años en secreto. Mientras esas revelaciones salían a la luz, la Unión Soviética ya había desaparecido y el complejo de Aralsk 7 comenzaba a quedarse solo. En 1991, el sistema soviético se derrumbó, dejando instalaciones militares enteras atrapadas en un vacío administrativo imposible de controlar. En lugares como Vozrasdenia, el desconcierto era todavía mayor. Las comunicaciones comenzaron a fallar, los suministros dejaron de llegar regularmente y muchos científicos permanecieron durante semanas esperando instrucciones que nunca aparecieron. La prioridad terminó siendo abandonar la isla. Familias completas fueron evacuadas apresuradamente, mientras laboratorios, vehículos y edificios quedaban atrás bajo el clima extremo del mar de Aral. Algunos testimonios posteriores describieron intentos de destruir documentos sensibles y asegurar materiales biológicos antes de abandonar el complejo definitivamente.
Aún así, parte de los residuos utilizados durante años en las pruebas soviéticas permaneció enterrada en distintos sectores de la isla. Y mientras Aralsk 7 quedaba abandonada, el propio mar de Aral continuaba retrocediendo. Durante décadas, Borrasdenia había permanecido separada del continente por las aguas del mar de Aral, pero a finales de los años 90, esa barrera comenzó a desaparecer. Las imágenes satelitales mostraban cómo el antiguo lecho marino emergía lentamente alrededor de Aralsk 7. Para comienzos de los años 2000 ya era posible llegar por tierra a sectores donde antes solo se podía acceder en barco o avión militar. Ese cambio transformó completamente el problema. Ahora, el antiguo centro biológico soviético ya no permanecía aislado en medio del lago. Las preocupaciones internacionales aumentaron rápidamente, especialmente por los depósitos enterrados durante los últimos años soviéticos y por la posibilidad de que ciertas esporas continuaran activas bajo la arena. La antigua isla comenzaba a quedar expuesta al exterior. A comienzos de los años 2000, Estados Unidos y Uzbekistán iniciaron operaciones conjuntas destinadas a localizar y neutralizar posibles depósitos contaminados en Borrasdenia. Equipos especializados ingresaron en sectores abandonados de Aralsk 7, mientras analizaban antiguos sitios de entrenamiento identificados mediante información parcial obtenida tras el colapso soviético. El escenario era inquietante. Las instalaciones llevaban años deteriorándose bajo tormentas de arena y temperaturas extremas. Parte de la infraestructura permanecía abandonada exactamente como había quedado tras la evacuación soviética. Las operaciones se concentraron principalmente en antiguos depósitos relacionados con anthrax enterrados en la isla durante la etapa final del programa. Según información revelada posteriormente, se excavaron sectores específicos y se aplicaron procesos químicos destinados a reducir riesgos de contaminación futura. Las misiones duraron meses y aunque fueron consideradas exitosas por autoridades involucradas, también dejaron claro un problema difícil de resolver. Nadie podía asegurar que todos los materiales utilizados durante décadas en Borrasdenia hubieran sido localizados completamente. Demasiadas cosas seguían envueltas en incertidumbre. Hoy, gran parte del antiguo mar de Aral parece un paisaje imposible. Lo que durante décadas fue uno de los lagos más grandes del planeta, se transformó en una extensión inmensa de arena salada, barcos oxidados y pueblos pesqueros abandonados lejos del agua. En algunas zonas, la línea costera retrocedió decenas de kilómetros. Puertos que antes recibían embarcaciones diariamente quedaron atrapados en medio del desierto. Las fábricas pesqueras cerraron y muchas comunidades perdieron la principal actividad económica de toda la región. El cambio también alteró el clima local. Los inviernos se volvieron más extremos, los veranos más secos, y el antiguo lecho marino comenzó a liberar enormes tormentas de polvo mezclado con sal, fertilizantes y residuos químicos acumulados durante décadas. En distintas regiones cercanas al antiguo lago, investigadores y médicos relacionaron durante años ese deterioro ambiental con problemas respiratorios, afecciones renales y otras complicaciones de salud registradas entre la población local. Mientras el mar de Aral desaparecía, otro problema comenzaba a emerger desde el fondo seco del lago: las ruinas de Aralsk 7. Lo que alguna vez fue una isla militar secreta terminó expuesta en medio del desierto. Las pistas de aterrizaje quedaron cubiertas por arena, los edificios comenzaron a desmoronarse y antiguas estructuras soviéticas permanecieron abandonadas bajo tormentas de polvo y sal. Durante años, la historia de Borrasdenia permaneció oculta detrás de mapas alterados, archivos clasificados y silencio militar. La isla fue diseñada para desaparecer del mundo y durante décadas funcionó exactamente como sus creadores querían. Mientras el planeta observaba misiles nucleares y desfiles militares durante la Guerra Fría, en medio del mar de Aral, avanzaba otra carrera mucho más silenciosa, una desarrollada dentro de laboratorios cerrados, instalaciones secretas y ciudades que oficialmente no existían. Aralsk 7 fue una de ellas, y aunque muchas preguntas fueron respondidas, otras siguen abiertas. ¿Qué ocurrió exactamente dentro de algunos laboratorios soviéticos? ¿Cuánto material permaneció enterrado realmente? ¿Y cuántos detalles desaparecieron junto con el colapso de la Unión Soviética?
En medio de ese desierto todavía permanece el lugar donde una potencia construyó un programa biológico secreto, convencida de que nadie llegaría jamás hasta ahí. Entonces el mar desapareció y los secretos quedaron expuestos. Suscríbete y activa la campanita. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción. Yo soy Dan. Hasta la próxima.